En el extremo norte del estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá, las montañas se elevan en capas empinadas y plegadas. La región es conocida como las Cascadas del Norte. La nieve permanece en muchos picos durante gran parte del año. Los valles son estrechos y densamente boscosos, atravesados por ríos fríos que descienden de los glaciares. Grandes secciones del parque no tienen carreteras. Muchas áreas solo pueden alcanzarse por largos senderos que siguen los ríos profundamente hacia las montañas. Incluso en verano, el terreno limita cuántas personas pasan por allí. El río Chilliwack fluye a través de uno de estos valles remotos. El sendero junto a él permanece tranquilo durante largos periodos de la temporada. Una persona puede caminar durante horas allí sin ver a nadie más. A finales de julio de 2024, un visitante entró en este paisaje esperando solo un día rutinario al aire libre. Robert Schock estaba acostumbrado a moverse solo por espacios al aire libre. En los meses previos al incidente, había estado viajando por partes del noroeste del Pacífico. Su tiempo lo pasaba entre pequeños pueblos, caminos forestales y tierras públicas que ofrecían acceso a largos senderos y terrenos sin desarrollar. La región de las Cascadas del Norte lo atrajo por la misma razón que atrae a muchos excursionistas y corredores experimentados. El parque es vasto, silencioso y mucho menos concurrido que muchas otras áreas protegidas de los Estados Unidos. Grandes secciones siguen siendo difíciles de alcanzar. Para las personas que prefieren la soledad, esa distancia de las ciudades y autopistas puede resultar atractiva. Schock tenía experiencia navegando senderos y pasando largos periodos al aire libre. Era físicamente activo y se sentía cómodo cubriendo largas distancias a pie. Correr por senderos, en particular, le permitía moverse rápidamente por paisajes montañosos mientras llevaba muy poco equipo. Viajar ligero también significaba aceptar cierto grado de riesgo. Los corredores de senderos suelen llevar equipo mínimo, ropa ligera, comida limitada y poco refugio. La suposición es que la ruta se completará en un periodo relativamente corto, a menudo dentro del mismo día. Durante el verano de 2024, las condiciones en las Cascadas del Norte fueron generalmente estables. La nieve se había retirado en gran medida de las elevaciones más bajas, y muchos de los largos valles fluviales volvieron a ser accesibles. El sendero del río Chilliwack era una de esas rutas. Sigue el río a través de terreno boscoso y conduce más profundamente hacia el interior salvaje en dirección a la frontera canadiense. El 31 de julio, Schock decidió correr una sección de ese sendero. Llevó a su perro, un compañero llamado Freddy. Para muchos excursionistas, llevar un perro al interior salvaje es común. Los perros pueden viajar fácilmente por senderos largos y a menudo mantienen el ritmo de los corredores. El plan parece haber sido simple. Comenzaría por el sendero del río Chilliwack, se movería por parte del valle y finalmente regresaría por el mismo camino. Nada en el plan sugería un viaje prolongado. Como muchas salidas en terrenos remotos, comenzó con expectativas ordinarias. El clima era típico del final del verano en las Cascadas del Norte. El sendero seguía una ruta conocida a lo largo del río. En ese momento, no había señales de que el día se convertiría en algo más que una carrera rutinaria por un tranquilo valle montañoso. En la mañana del 31 de julio de 2024, Robert Schock entró en el área del sendero del río Chilliwack en el Parque Nacional North Cascades. El inicio del sendero se encuentra cerca del final de una carretera remota que sigue el valle del río hacia la frontera canadiense. Más allá de ese punto, el viaje es principalmente a pie. Schock comenzó la salida como una carrera por senderos en lugar de una expedición completa de mochilero. Esa decisión determinó lo que llevaba consigo. Informes posteriores indicaron que tenía suministros muy limitados. Como muchos corredores, viajaba ligero. La expectativa era cubrir distancia rápidamente y regresar antes de que terminara el día. Freddy, su perro, corría a su lado. El sendero del río Chilliwack avanza gradualmente a través de un bosque denso. En algunos lugares el camino sigue el río de cerca. En otros se eleva ligeramente sobre el agua, pasando por secciones de árboles antiguos y áreas afectadas por incendios forestales pasados. Troncos caídos y secciones dañadas del sendero no son inusuales en esta parte del parque. Al principio de la carrera, nada parecía inusual. El sendero en sí era familiar para los excursionistas que lo habían usado en temporadas anteriores.
Puentes de madera y simples estructuras del interior marcaban ciertos cruces. Uno de estos era un sistema de teleférico utilizado para cruzar el río Chilliwack en un punto estrecho donde la corriente era demasiado fuerte para un puente estándar. Los cruces por cable en parques remotos son sistemas mecánicos simples. Una pequeña plataforma metálica está unida a un cable estirado a través del río. Una persona tira de la plataforma de un lado al otro usando el propio cable. Permite a los excursionistas cruzar agua profunda sin entrar al río. En algún momento durante la carrera, Chuck y Freddy llegaron a este cruce. El río se movía debajo de ellos, frío y rápido con el deshielo glaciar. Más allá del cruce, el sendero continuaba hacia el norte a través de secciones más remotas del valle. Hasta ese momento, la salida seguía siendo ordinaria. La decisión de cruzar el río cambiaría silenciosamente el curso de todo el día. Después de llegar al cruce de cable, Robert Schoch tiró de la pequeña plataforma metálica a través del río Chilliwack y pasó al lado opuesto. El agua debajo era rápida y fría, típica de los ríos alimentados por glaciares y campos de nieve de montaña. Una vez al otro lado, el sendero continuaba hacia el norte a través del bosque y secciones de terreno que habían sido afectadas por incendios forestales en el pasado. El daño causado por incendios forestales puede alterar los senderos de maneras sutiles. Los árboles caen sobre el camino. Los puntos de referencia desaparecen. Secciones que antes estaban despejadas se vuelven difíciles de seguir. En valles remotos, los equipos de mantenimiento no pueden llegar rápidamente a cada segmento dañado. Chuck continuó por el sendero. En algún punto más allá del cruce, la ruta se volvió menos clara. Las áreas quemadas y la madera caída hicieron que la navegación fuera más lenta y menos predecible. Lo que había comenzado como una carrera sencilla gradualmente se convirtió en una búsqueda del camino correcto, hacia adelante. En situaciones como esta, los excursionistas a menudo dependen de la memoria y del terreno para mantenerse orientados. El río permanecía cerca, pero el sendero en sí puede haber sido más difícil de reconocer en lugares donde la vegetación y los árboles caídos interrumpían la ruta. Durante este periodo, Chuck también perdió sus zapatos mientras se movía cerca del río. Informes posteriores indicaron que los zapatos fueron arrastrados por la corriente. Sin ellos, viajar sobre terreno rocoso y restos del bosque se volvió significativamente más difícil. Moverse descalzo en terreno montañoso ralentiza el progreso inmediatamente. Piedras afiladas, raíces y terreno irregular limitan qué tan lejos puede caminar una persona con seguridad. En esa etapa, la salida ya no era una simple carrera. El movimiento se volvió más lento y más cuidadoso. El terreno exigía atención en cada paso. El valle a su alrededor permanecía silencioso y en gran parte vacío. Pocos excursionistas viajan profundamente en el área de Chilliwack, incluso durante la temporada de verano. Con el sendero volviéndose incierto y la movilidad reducida, regresar rápidamente al punto de inicio ya no estaba garantizado. El día había comenzado a cambiar de dirección. Al final del primer día, la situación había pasado de la incertidumbre a un problema más claro. Robert Schoch ya no se movía rápidamente por el valle. Sin zapatos, cada paso sobre rocas y terreno irregular causaba dolor. El sendero en sí era difícil de seguir en secciones dañadas por incendios pasados y madera caída. El río Chilliwack seguía siendo la característica más constante del paisaje. Su sonido viajaba a través de los árboles, y su dirección era clara. Los ríos a menudo se convierten en guías naturales para excursionistas perdidos. Seguir uno río abajo a veces puede llevar hacia carreteras o áreas pobladas. Pero el valle de Chilliwack es largo y remoto. Gran parte de él atraviesa terreno que ve muy poco tránsito. Al principio, Chuck parece haber continuado moviéndose en un intento de volver a encontrar el sendero principal. Ese esfuerzo requería cruzar terreno irregular, pasar por encima de troncos caídos y navegar a través de vegetación densa. Sin calzado, el progreso era lento. Freddy, su perro, permaneció con él durante estas primeras etapas. Los perros pueden viajar más fácilmente sobre terreno difícil, pero también dependen del movimiento de su dueño. A medida que el ritmo de Chuck se ralentizó, la dinámica cambió. En algún momento durante los primeros días de la experiencia, Chuck tomó una decisión que más tarde sería ampliamente reportada. Liberó a Freddy y permitió que el perro se fuera.
El razonamiento parece práctico. Un perro moviéndose libremente podría regresar al inicio del sendero o encontrarse con otros excursionistas. En situaciones de naturaleza salvaje, los animales a veces encuentran el camino de regreso a lugares familiares más rápido que los humanos que están heridos o desorientados. Freddy finalmente regresó al área del inicio del sendero, lo que confirmó a otros que Chuck había estado en algún lugar a lo largo de la ruta. Mientras tanto, Chuck permanecía más profundo en el valle. Con el perro ausente, el paisaje se volvió más silencioso. Los únicos sonidos constantes eran el viento moviéndose entre los árboles y la corriente constante del río. Las reservas de comida habían sido mínimas desde el principio. Las carreras por senderos rara vez implican llevar provisiones significativas. A medida que pasaron el segundo y tercer día, el hambre comenzó a desempeñar un papel mayor en su rutina diaria. El agua, al menos, estaba disponible. El río y los arroyos cercanos proporcionaban acceso constante, aunque el agua no estaba tratada y era extremadamente fría. La comprensión de que podría permanecer en el valle durante un tiempo prolongado comenzó a moldear sus acciones. El movimiento se ralentizó. Las decisiones se volvieron más deliberadas. La salida había cambiado completamente de recreación a supervivencia. A medida que pasaban los días, Robert Chuck comenzó a organizar sus movimientos alrededor del río Chilliwack. En terrenos remotos, un gran río a menudo se convierte en el punto de referencia más confiable. Los senderos pueden desaparecer, pero la dirección del agua rara vez cambia. Permanecer cerca del río le permitió mantener un sentido básico de orientación. El sonido de la corriente era constante, y el espacio abierto cerca de las orillas a veces hacía el viaje ligeramente más fácil que moverse a través del bosque denso. Sin zapatos, sin embargo, incluso estas áreas presentaban dificultades. Las orillas del río a menudo estaban cubiertas de piedras moldeadas por años de escorrentía glaciar. Muchas eran afiladas o inestables bajo los pies. Cada paso requería precaución. La comida rápidamente se convirtió en el problema central. Chuck comenzó a buscar cualquier cosa en el paisaje que pudiera proporcionar calorías. El final del verano en las cascadas del norte trae ciertas bayas silvestres en temporada. Estas plantas crecen a lo largo de secciones abiertas del sendero y cerca de las orillas del río donde la luz del sol llega al suelo. Las bayas se convirtieron en una de sus principales fuentes de alimento. Además de bayas, también consumió hongos silvestres. Esta elección implicaba riesgos evidentes. Muchos hongos en los bosques de América del Norte son tóxicos, y identificar variedades seguras puede ser difícil sin entrenamiento. Informes posteriores indicaron que Chuck los comió a pesar de la incertidumbre. El hambre a menudo cambia la forma en que se evalúan los riesgos. Después de varios días sin comida regular, el cuerpo comienza a perder energía rápidamente. El agua permanecía fácil de obtener. El río y los arroyos cercanos proporcionaban un suministro constante. Con el tiempo, la rutina diaria de Chuck se volvió simple y repetitiva. Buscaba bayas donde estaban disponibles. Bebía del río. Cuando era posible, intentaba moverse más a lo largo del valle. Cuando el agotamiento aumentaba, descansaba. Mientras tanto, las operaciones de búsqueda habían comenzado en otro lugar. Cuando Chuck no regresó de la carrera, las autoridades del estado de Washington organizaron equipos de búsqueda. Helicópteros comenzaron a volar sobre secciones del valle de Chilliwack. Voluntarios y personal del parque revisaron partes del sistema de senderos. Desde el suelo, el valle se siente grande y vacío. Desde el aire, puede ser aún más difícil localizar a una sola persona bajo la densa cobertura del bosque. Al menos una vez durante este periodo, Chuck escuchó aeronaves pasando por encima. Pero los árboles eran densos, y su posición a lo largo de la orilla del río permanecía oculta. La búsqueda estaba activa. Pero la distancia entre los buscadores y la persona que estaban buscando seguía siendo grande. A medida que los días continuaron, la capacidad de Robert Chuck para viajar disminuyó constantemente. El valle del río Chilliwack es accidentado incluso en condiciones normales. Secciones del bosque habían sido alteradas por incendios forestales en años anteriores. Moverse a través de estas áreas requería trepar sobre escombros y rodear árboles quemados. Sin zapatos, cada obstáculo lo ralentizaba aún más. Con el tiempo,
El movimiento se volvió cada vez más limitado. Después de varias semanas en el valle, la condición física de Robert Schoch disminuyó bruscamente. La comida limitada disponible a lo largo del río solo proporcionaba pequeñas cantidades de energía. Caminar se volvió cada vez más difícil. Eventualmente redujo su movimiento casi por completo. Permaneció cerca de la orilla del río, donde el agua era fácil de alcanzar y donde los espacios abiertos entre los árboles le permitían descansar. Mientras tanto, los esfuerzos de búsqueda ya habían cubierto muchas áreas del parque. Para ese momento, Schoch había estado desaparecido durante casi un mes. Pero finalmente, el silencio cambió. Después de casi 30 días en el valle, Robert Schoch fue localizado por un pequeño equipo de trabajadores de senderos de la Pacific Northwest Trail Association. Estaban realizando revisiones rutinarias cuando escucharon débiles llamados de ayuda. Una vez identificada su posición, las autoridades del parque coordinaron un rescate aéreo. Un helicóptero llegó poco después. Schoch fue evacuado del valle, débil pero estable. Había sobrevivido a la experiencia con suministros mínimos, dependiendo de bayas, hongos y agua del río. La extracción fue tranquila y metódica. La supervivencia de Robert Schoch se debió a una combinación de cautela, resistencia y su proximidad al río. Un solo paso en falso podría haber cambiado el resultado. El episodio subraya cómo pequeñas decisiones en la naturaleza remota pueden determinar silenciosamente la vida o la muerte.